Para poder explicar el conflicto checheno, debemos remontarnos a la época zarista, puesto que desde aquellos años ya existía un conflicto palpable entre los rusos y chechenos. Veamos, en la época zarista, los chechenos sostuvieron una lucha feroz contra los generales del zar. Tal es el caso del líder checheno Mansur Shurma, quien encabezó la resistencia contra la expansión imperialista de la zarina Catalina la Grande en el Cáucaso a finales del siglo XVIII. De igual forma, el imán Shamil, siendo el tercer imán del imanato del Cáucaso, fue el líder de la resistencia contra el imperio ruso en la guerra del Cáucaso. Inclusive se describe en la Gran Enciclopedia Soviética que los chechenos fueron de los adversarios más activos y fuertes del gobierno zarista durante la conquista del Cáucaso. A pesar de lo antes descrito, los chechenos no pudieron competir contra Rusia, y tras las guerras caucásicas libradas entre 1817 y 1864, fueron anexados a la misma en 1867. Sin embargo, dado el carácter de los chechenos, esto no sería asimilado, por lo cual se continuaron rebelando en 1877 y 1905. Ahora bien, se considera que el interés de los rusos por Chechenia nace después del triunfo de la Revolución Socialista de Octubre, debido a la existencia de los yacimientos petrolíferos de Grozny. Por ello, para 1920 los soviéticos suprimieron el Emirato Cáucaso del Norte, pasando a formar parte de la URSS como República Soviética de las Montañas, en donde evidentemente estaba incluida Chechenia. No obstante, para el año 1932 se proclamó la provincia autónoma de Chechenia, a la cual en 1936 se anexaría Ingusetia por decreto de José Stalin, conformando así la República de Chechenia-Ingusetia. Ello no duraría mucho, debido a que el mismo Stalin en 1944 la disuelve, pues tenía sospechas de que habían colaborado con las fuerzas nazis. Por tanto, una porción del territorio ingushi se anexó a Osetia del Norte, y gran parte de los chechenos fueron deportados a Asia Central. Mientras tanto, este territorio comenzó a ser colonizado. Hacia 1957, bajo el gobierno de Nikita Khrushchev, los chechenos y otros grupos caucásicos fueron rehabilitados. Por lo tanto, se establecía la República de Chechenia-Ingushetia. Esta rehabilitación significaba que los deportados pudieran volver a su territorio, y así lo hicieron. Sin embargo, encontraron que sus tierras habían sido colonizadas por rusos y grupos vecinos. Como consecuencia, se generó conflictos de la población originaria y los nuevos pobladores. Dichos conflictos continuarían durante los años del poder soviético y hasta el gobierno de Konstantin Chernenko, aunque serían controlados y acallados por el gobierno ruso. Pero con la llegada al poder de Mikhail Gorbachev y la instauración de sus políticas, la perestroika y la glasnost, todos estos descontentos serían estimulados. En especial la glasnost, con su incentivo a la libertad, provocaría un libertinaje que se propagaría hasta la periferia, en donde varios grupos comenzaron a querer ser autónomos, y Chechenia no fue la excepción. Inclusive, en 1990, se realizaron manifestaciones que exigían el restablecimiento de las fronteras anteriores a 1934. De igual forma, con la disolución de la Unión Soviética y su reemplazo por la Comunidad de Estados Independientes, quedó en evidencia el quebrantamiento político, social y económico de la comunidad, lo cual dio impulso a un renovado interés del gobierno y de la población chechenia no eslava por obtener la independencia. Por ello, el primer acto de rechazo a la dependencia de Rusia se realizó en noviembre de ese mismo año, cuando el primer Congreso del Pueblo aprobó mayoritariamente la independencia, retirando la denominación de socialista soviética y eligiendo como presidente del comité ejecutivo al general Zahar Dudayev. Tras dicho evento comenzarían a ir en escalada aquellos factores que generarían la primera guerra ruso-chechena.